¿Alguna vez pensaste por qué hay tantas líneas rectas en las fronteras del norte de África? ¿O cuál es la identidad e historia común de algunos de los países africanos? A continuación te contaremos las mayores curiosidades de los límites trazados en el continente y por qué las fronteras africanas esconden grandes injusticias. Pero antes te invitamos a que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Mediante un aporte mensual podrás apoyarnos para que el canal siga creciendo de manera independiente. Y además podrás acceder a algunos contenidos extra y participar de encuestas. A la distancia y por ignorancia muchas veces se habla de África como una unidad. Sin embargo, existen enormes diferencias entre países como Túnez, Etiopía y Namibia, por ejemplo. Nos encontramos con climas, idiomas, religiones e historias muy distintas. Y hasta las distancias son enormes. Por ejemplo, Rabat y Ciudad del Cabo están separadas por casi 8.000 kilómetros. Unos 600 más que los que separan a la Ciudad de México de Buenos Aires. Y más del doble que la distancia que hay entre Lisboa y Moscú. Al ver un mapa político del continente podemos pensar que las fronteras tienen siglos de historia o que se trazaron a medida que crecieron los pueblos, pero esto no fue así. A fines del siglo XIX se produjo el llamado Reparto de África. En la ciudad de Berlín se reunieron 7 países europeos: Francia, España, Portugal, Reino Unido, Alemania, Italia y Bélgica. En solo 3 meses, entre 1884 y 1885, estas 7 potencias se repartieron casi todo el territorio africano. Es decir, un grupo de europeos se dividió el continente sin tener en cuenta ni siquiera la opinión de los habitantes ni de los pueblos que existían allí. Antes del reparto existían 2 estados independientes estables. Uno era Liberia, que había sido colonia de Estados Unidos y tenía casi medio siglo de independencia. Y el otro era Abisinia, que hoy conocemos como Etiopía. En la conferencia de Berlín se respetó la independencia de Liberia, pero no la de Abisinia. Estaba planteado que quede en manos italianas, pero los etíopes resistieron la invasión y mantuvieron su independencia. De esta forma, todo el resto del continente quedó en manos de esos 7 países. Francia se quedó con Argelia, Túnez, parte de Marruecos, las grandes regiones de África Occidental francesa y África Ecuatorial francesa, Djibouti, Madagascar e Islas Comoras. Los británicos ocuparon Egipto, Sudán, África Oriental Británica, Somalilandia, Rodesia del Sur y del Norte, Nigeria, Mauricio y las actuales Sierra Leona, Gambia, Ghana, Botsuana, Sudáfrica y Malaui. España, que ya tenía menos colonias, se quedó con partes del actual Marruecos y de Sahara Occidental, además de Guinea Ecuatorial. Portugal, por su parte, controló las actuales Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. Alemania llegó al continente dividido en 3 grandes regiones: occidental, oriental y sudeste. Incluía grandes países actuales como Camerún, Namibia, Tanzania y parte de Nigeria. Italia se quedó con las actuales Libia, Somalia y Eritrea. Y finalmente, Bélgica se quedó con una gran región en el centro del continente, el Congo belga. Aunque en realidad el territorio fue una propiedad de su rey, que realizó una explotación de los recursos por medio de indígenas esclavos y un genocidio en el que murieron entre 5 y 10 millones de personas. Esta división, realizada lejos de África, no respetó la historia de los pueblos. Además, dio lugar a fronteras fijas que poco tenían que ver con la realidad local. Con el paso del tiempo, estos límites no solo no se modificaron, sino que se fortalecieron. En la década de 1960 se produjo un boom de independencias y surgieron muchos de los países que conocemos hoy. Para evitar nuevas guerras se optó por respetar los viejos límites coloniales. De esta forma, hubo pocas modificaciones en el mapa político. Una de las más relevantes es la separación de Eritrea. En 1993 logró la independencia de Etiopía, tras años de guerras. El otro gran cambio es la división de Sudán. En 2011, tras un referéndum, nació Sudán del Sur, que aún hoy es el país más joven del mundo. Pero esos límites trazados en Berlín y vigentes aún hoy guardan algunas rarezas. Veamos por ejemplo el caso de Gambia. Este país se encuentra totalmente rodeado por Senegal y se extiende unos pocos kilómetros hacia cada margen del río Gambia. Es que esa zona había sido ocupada por los británicos, quienes la quisieron mantener.
O Namibia, que en el norte de su territorio se extiende de forma muy extraña hacia el este. La explicación es que los alemanes querían unir sus posesiones que estaban en ambas costas. Por eso es que se dieron otros territorios para que Namibia llegue hasta el río Zambeze. Pensaron que desde allí podrían llegar hasta la actual Tanzania, aunque no lo lograron, ya que es un río de muy difícil navegación. Esta rareza en el mapa nos deja a unos 2 kilómetros de una cuádruple frontera entre países, algo que no existe en todo el mundo. También podemos rescatar el caso de Cabinda, que es un pequeño exclave de Angola. Esta región tiene reservas petroleras. Para algunos poco tiene que ver culturalmente con el resto de Angola, por lo que han reclamado su soberanía. A su vez, los límites han separado lo que estaba unido. Es el caso de los Tuareg. Este pueblo está dividido en la actualidad en 5 países: Mali, Burkina Faso, Argelia, Níger y Libia. Aunque lo cierto es que en el medio del Sahara son muy pocos los hitos que marcan los límites transnacionales. Es decir, lo que vemos muy fijo en un mapa no se condice del todo con la realidad, en donde las líneas son más permeables. Lamentablemente, durante las décadas posteriores a las independencias se han visto numerosas guerras civiles y han surgido nuevas formas de colonización. Francia, lejos de alejarse, continúa con una gran presencia financiera. 14 países utilizan como moneda el franco CFA, que se imprime en Francia y que tiene una paridad con el euro. Mientras tanto, continúa la explotación de los recursos naturales por parte de manos extranjeras. Pero el continente sigue siendo sinónimo del subdesarrollo y muchos de sus países tienen enormes índices de pobreza. Surge la duda acerca de la decisión de respetar aquellas viejas fronteras trazadas en Berlín. ¿Fue lo mejor para evitar guerras peores? ¿Debería buscarse una solución? Tal vez la respuesta sea el acuerdo que lograron Burkina Faso y Níger en 2013. Después de décadas de litigios, intercambiaron 18 ciudades y resolvieron las disputas fronterizas. 14 pasaron de Níger a Burkina Faso y 4 hicieron el camino inverso. Ambos países se sometieron a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y aceptaron el fallo que dictó. Según tu opinión, ¿qué importancia tiene la delimitación de las fronteras para la historia de los pueblos? Y en África, ¿qué soluciones se deberían buscar para resolver los problemas fronterizos? Déjanos tu comentario más abajo.